Gracias por estar con nosotros a esta hora. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Domingo 9 de agosto del 2026. Quédese con nosotros. Esperamos que el espacio sea de su interés. Vamos con temas internacionales que de alguna forma se relacionan con República Dominicana, pero antes voy con un tema internacional que creo que despierta el interés de los seres humanos. Tiene que ver con el presidente Joe Biden. Ayer, el viernes, Hunter Biden, pues, concedió una entrevista a la BBC de Londres, específicamente al programa Newsnight que produce el periodista Patty O'Connor. Esa entrevista, pues, tuvo alto rating en los Estados Unidos por el tema que trató, el tema central que trató Hunter Biden. ¿Qué trató Hunter Biden? La salud de su papá. Ustedes saben que Biden fue diagnosticado con cáncer en la próstata. Pero ayer dio todavía una peor noticia, y es que el presidente Biden, pues el cáncer se le ha extendido a los huesos, ha hecho metástasis y las oportunidades de vida de Biden son muy cortas. Los objetivos médicos, según el hijo del expresidente norteamericano, están el enfoque principal en frenar la progresión del tumor, aliviar los síntomas, como el dolor por afectación ósea, y preservar la calidad de vida. Es decir, que mientras esté vivo no sufra esos dolores espantosos que ese maldito cáncer pues actúa sobre los seres humanos. Yo creo que cuando digo maldito cáncer, ahí estamos todos contestes en esa proclamación que le hago a ustedes. El cáncer se ha llevado a muchas personas y todavía no hay algo definitivo que pueda pues curar esa situación. Eh, Ustedes saben que el presidente Trump con el presidente Biden tuvo muchos choques de ambos lados, pero más del lado del presidente Trump. Es el estilo del presidente Trump. Eh, Ayer, el viernes, en esa entrevista que hace la BBC a Hunter Biden, Biden, el hijo de Biden, Hunter, pues reconoció de que el indulto presidencial que le había hecho el presidente Biden antes de salir del cargo, pues le hace daño a los Estados Unidos, pero también le hace daño a la figura de su padre. Eh, Al tiempo de decir que agradece infinitamente el cariño, el amor de su padre. Biden, de alguna forma, que no valía 5 centavos en términos de popularidad cuando su papá era presidente, a través de X, un medio de Elon Trump, paradójicamente, pues se ha, si usted quiere, revitalizado en términos de opinión pública. Sus X se siguen por parte de los ciudadanos norteamericanos muy estrecho, dándole seguimiento constante. Esa era una noticia que quería llevarle a ustedes antes de entrar en materia aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son. Ese señor que ustedes ven ahí es Steve Hanken, profesor universitario, pues una persona autorizada para hablar de temas económicos, para hablar de materias primas. Es un individuo que se las trae. Es uno de los economistas monetarios más influyentes en todo el mundo. Él es profesor de la Universidad Johns Hopkins y fue asesor senior del Consejo de Asesores de Ronald Reagan. Es ampliamente conocido por su trabajo, entre ellos las materias primas, y habla sobre el petróleo en un momento donde el mundo pues mira al Medio Oriente. ¿Y qué dice Hanken sobre esa situación? Él argumenta que la estabilidad aparente o la contención temporal de los precios, ustedes ven cómo cerró el petróleo en el viernes, 77.08, $77.08,
Eso es temporal, porque si las interrupciones del Golfo Pérsico persisten, y dice eso porque él ve, como yo lo veo, que eso va a persistir, el agotamiento físico de los inventarios provocarán una segunda ola de picos, es decir, el petróleo se va a disparar por allá arriba. Yo no quiero que este comentario que yo haga le sirva al gobierno para entonces justificar que mantiene los precios de los combustibles encaramados por las nubes. Porque si eso no se da. Ahora, y si se da de aquí a 6 meses, el dominicano tiene que estar pagando los precios de los combustibles de una manera abusiva por parte del gobierno PRMista y del presidente Abinader. No. Ahora, la alerta de Hanken es válida. El mecanismo de amortiguación temporal es debido a que los países están consumiendo sus reservas, entre ellos los Estados Unidos, países con gran cantidad de reservas, como el caso de los Estados Unidos y otras naciones industrializadas. Ahora, él ve con ese escepticismo el problema de Hormuz, porque desde ya se están paralizando embarcaciones, están paralizando embarcaciones. Ayer, por ejemplo, 7 barcos chinos pasaron, pero por allá no pasa nada, porque por un lado tienen a los iraníes, por el otro lado, si se quieren meter por otros vientos en el Medio Oriente, pues lo agarran los hutíes. Y la situación está bien problemática y el problema es que las gasolinas, los combustibles refinados, pues no le están llegando a tiempo y si se para eso vamos a caer en una pesadilla. Utilizó una metáfora, un dual, que es ilustrativo, porque él dice, lo que está sucediendo en el mercado petrolero con los derivados del petróleo es como cuando usted va en su automóvil y le chequea el aceite. Usted ve que ya no hay aceite casi, que está en reserva, pero le indica que debe echarle aceite, pero no hay aceite, o no en las cantidades que se necesitan para que el motor no se funda. Y eso, según este profesor universitario norteamericano, especialista en políticas monetarias, pero también especialista en materias primas, es lo que está sucediendo con el petróleo. Eh, saque cuentas, saque cuenta y usted va a ver que la cosa no es como dice el presidente Trump, y yo no quiero culpar a Trump porque si el mismo Trump se encarga de causar pánico en los Estados Unidos por la guerra del Medio Oriente, pues sálvese quien pueda. Pero también no dejo de reconocer que ese estrecho estaba abierto antes de que el presidente Trump atacara y matara al líder iraní, al Ayatollah Khamenei, y al mismo tiempo, pues, bombardeara el país persa. Eso es una realidad. Miren esto, lo escribe el doctor Cuauhtémoc Cervantes, me llamó la atención, lo metí en la inteligencia artificial, le pedí que me dijera si está exagerando, si hay algo que no es cierto y no, me dio la razón. Dice la IA que las afirmaciones económicas y políticas contenidas en la publicación de este señor son precisas respecto a los datos publicados de la economía estadounidense, y aquí sí hay un problema grande. La pérdida de empleos y revisiones masivas. Primero, para julio se reportaba una pérdida de empleos de 23.000 puestos. Y usted dice, eso es un mes, pero resulta que junio y mayo fueron a revisión y dieron como resultado 103.000 puestos perdidos respecto a las estimaciones iniciales. ¿Qué es lo que se tiene miedo? Que haya desaceleración, que de hecho la hay, del Producto Interno Bruto. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos estimó que el Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada de 1,5% en el segundo trimestre, marcando un enfriamiento respecto a trimestres previos y quedando por debajo de las previsiones del consenso de analistas. Vamos a esperar cuando llegue, déjame ver, julio, agosto, septiembre, cuando llegue octubre, que den
el tercer trimestre del año cómo va a quedar el Producto Interno Bruto. Ahora bien, con todo esto hay presión inflacionaria y un dólar débil. La inflación subyacente ha mostrado resistencia a bajar. El objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, combinándose con la incertidumbre cambiaria por la fortaleza o debilidad relativa del dólar en medio del conflicto de Medio Oriente, profundizan todo esto. Kevin Walsh, quien es el presidente de la Reserva Federal, pues mantuvo las tasas de interés frisadas. Ahora bien, 3 miembros de la Reserva Federal pues votaron para que se aumente 0.25%. Y entonces esto trae desazón. El sondeo publicado por Reuters, eso es un dolor de cabeza para Trump, que dice que él es el Superman de la economía, pero ese sondeo, Reuters Ipsos, ubica la aprobación general del presidente en 35%, con una marcada desaprobación de la gestión del costo de vida e inflación, hasta alcanzar un 70% de desaprobación en el área económica. Un mercado laboral en desaceleración cuando el empleo cae y las revisiones previas son marcadas negativas, significa que las contrataciones privadas han entrado en una fase de congelamiento por los altos costos financieros y la incertidumbre geopolítica. Ahora, repito, lo de la Reserva Federal es un dilema. Lo de Kevin Walsh, que lo puso Trump ahí, no puede inventar mucho. Con un PIB desacelerado a 1,5% y pérdidas de empleo, la Fed debería recortar las tasas de interés para estimular la economía. Sin embargo, si los precios al consumidor y los costos del petróleo continúan bajo presión, es decir, si continúan subiendo, el Banco Central se encuentra atado de manos para bajar la tasa sin reencender la inflación. Miren si la situación de Estados Unidos es grave, que Kevin Walsh fue nombrado por el presidente Donald Trump para que baje las tasas de interés. Ese fue el choque que tuvo con Powell. Recuerden que creo que en el 17 Trump nombró a Powell y ya en su segundo mandato chocó con él porque Powell se resistía a bajar la tasa de interés debido al grado de inflación que prevalecía en los Estados Unidos. Ese grado no ha pasado. Y todo este asunto de la guerra del Golfo lo que hace es profundizarlo aún más. Aquí hay un costo político. La economía real sigue siendo el factor determinante en la opinión pública. La combinación de menor empleo, menor crecimiento y alto costo de la vida golpea directamente los bolsillos de los estadounidenses, debilitando el apoyo a la gestión gubernamental en la antesala de las elecciones. Y si usted se quedara ahí, usted dice, es un problema lo que tienen Estados Unidos. Pero yo le voy a dar un dato todavía mucho mayor y tiene que ver con la deuda pública del gobierno con los gobiernos norteamericanos, porque hay que ser justo. En estos momentos, la deuda pública de los Estados Unidos, hoy domingo, debe 39,83 billones, entiéndase, trillones de dólares que le debe a los tenedores de bono. Se calcula que para el final de mes, para este agosto, va a pasar la barrera psicológica de los 40 trillones de dólares. Y digo barrera psicológica porque cuando los inversionistas norteamericanos vean esa montaña, que ya es enorme, que de hecho solamente en pago de intereses ya pasa del trillón de dólares anuales, que es superior a todos los renglones presupuestarios del gobierno de los Estados Unidos, a excepción de Seguridad Social y el Medicare. Después es mayor que defensa, educación, infraestructura y todo lo que usted pueda imaginarse. Es un dolor de cabeza. ¿Qué es culpa de Trump? No, Trump forma parte de los culpables. Porque los
culpables se remiten desde George Bush a la fecha. Si usted busca las estadísticas de la deuda pública de los Estados Unidos, se va a encontrar que después de Bill Clinton terminar el periodo, que lo encontró en 4.8 trillones de dólares y la llevó a 5 y algo, usted se va a dar cuenta de que después de eso lo que los presidentes de los Estados Unidos han hecho es una zafra. Han cogido la cartera del tío Sam para tirarla para arriba. Y no estoy hablando de más. Por ejemplo, George Bush la cogió en el 2001, cuando se invirtió presidente. Duró 8 años. En esos 8 años, George Bush endeudó al país con el 85%. Llevó la deuda de 5,73 trillones a 10,63. Pero eso no se paró ahí. Y son de las cosas que los defensores de Obama no sacan a relucir. Barack Obama entró en el 2009 y llegó hasta el 2017 y acumuló un 88%, llevándola desde 10,63 trillones, la deuda pública, a 19,95 trillones, un 88%. Donald Trump en su primer periodo, 17-21, pues en 4 años, 7,8 trillones. La metió de 19.95 trillones a 27,75 trillones, para un 39%. Pero en 4 años, 7.000 y pico de trillones, pues le dio con banda. Joe Biden tampoco se le apretó el pecho. La sumó en 8,45 trillones en 4 años. Es decir, si dejan a Biden ahí, que ojalá que se recupere, pues eso estuviera tan lejos como está ahora, porque Donald Trump va a ese mismo ritmo. Donald Trump tiene 1 año y medio, va a un ritmo superior. 1 año y medio en el gobierno y ha aumentado la deuda en ese año y medio en 3,63 trillones. Es decir, va a pasar muy por arriba de los otros presidentes y tal vez, si se aguanta un poco, no le pase a Biden y vayan parejo. Pero en economía se ven las cosas del presente, naturalmente. Y los enemigos de Trump le van a enrostrar en la cara que metió al 31 de agosto la deuda pública en más de 40 trillones de dólares, perdón. Ojalá Trump que fuera de pesos. Como ustedes pueden ver, el panorama de los Estados Unidos no está muy favorable. Cuando usted se imagina que esas guerras que hace Estados Unidos no es simplemente por querer guerrear, sino por cubrir sus intereses, pues esa imaginación pues está cogiendo el curso legal, por decirlo de algún modo. Son los intereses norteamericanos que están en juego, que cada vez están más contra la pared, los que provocan que el presidente Trump actúe de esa forma. Yo hubiese actuado de otra. Estados Unidos tiene que asegurarse, independientemente que sea la primera potencia, que creo que todavía lo es, económica del mundo, garantizar los niveles de prosperidad de todos los norteamericanos. Ese es el factor principal de un presidente en democracia. Garantizar que sus ciudadanos logren bienestar. Por eso es mi crítica aquí en República Dominicana con el presidente de la República, Luis Abinader.